Muy bien, vamos a comenzar. Gracias, maestras maestra Norma García Huerta y maestra Isis Juárez, en este conversatorio denominado Importancia de la restauración y conservación de la capilla enterrada, ubicada en Zapotlán, Salinas, Puebla. Gracias por su tiempo, su amabilidad, su sensibilidad para compartir con nosotros relevantes datos que puedan estimular una difusión cultural, una participación social activa para conservar, proteger tan eh, maravillosa joya arquitectónica, artística y cultural. Me permito dar lectura a la semblanza de la maestra Norma García Huerta, quien cursó la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, la licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en la ENCRIM. Cuenta con diversos diplomados y cursos de capacitación en construcción tradicional de tierra y cal. Es fotógrafo especializado en restauración. Sus intereses profesionales la han llevado a participar en una diversidad de proyectos dentro y fuera del país. Lo mismo bajo el agua realizando proyectos de arqueología subacuática o en la selva petenera de Belice, Guatemala y México. En México ha trabajado para el INA, la UNAM, la Fundación SLIM y la propia INCRIM. En Estados Unidos para la Universidad Estatal de Florida, Universidad de Texas en Austin, en Canadá para la Universidad de Mount Allison, en la Universidad de New Brunswick, en Guatemala para la Universidad de San Carlos y el Instituto de Antropología e Historia. Actualmente se desempeña labores de conservación, restauración en su empresa L'Atelier Patrimonio y Conservación. Es presidenta de Yo Restauro, Patrimonio AC, y es secretaria de difusión para el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMOS. Desde Yo Restauro Patrimonio AC se han implementado trabajos de conservación y restauración, acompañados de la sociedad civil en inmuebles como la primera casa que Luis Barragán se construyó para sí mismo, Casa Jardín Ortega, la exfábrica de guantes de látex Tec de México y recientemente el proyecto de conservación preventiva en la capilla enterrada ubicada en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, reconocida como Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, desde la Asociación Civil se imparten cursos y talleres de capacitación de construcción tradicional con tierra cruda y cal. Di lectura a la semblanza de la maestra Norma García Huerta, pero también nos acompaña la maestra Isis Juárez del equipo York. Nuevamente, gracias, maestras, por su tiempo, su sensibilidad para compartir hoy tan nutridos datos que son reflejo de la maravillosa capilla enterrada. Adelante, maestra Norma, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Pues antes que nada yo quisiera agradecer esta oportunidad por conversar por un trabajo que para nosotros ha sido pues muy importante. Ya llevamos varios años trabajando allí, pero pues antes de iniciar yo quisiera presentarles a Isis Juárez, que es un componente muy importante de Yo Restauro Patrimonio. Ella es historiadora, también tiene estudios de restauración de bienes muebles y recientemente pues ya se tituló en la maestría de restauración de bienes inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y pues tiene varios años de estar ella ya pues trabajando en tanto en bienes muebles e inmuebles y como decía hace un momento, pues apoyando desde dentro las labores que ha estado haciendo Yo Restauro Patrimonio desde el inicio. Así es que, pues sin más, creo que voy a comenzar compartiendo la pantalla
Listo. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues les voy a platicar brevemente de Yo Restauro Patrimonio. Pues como bien decías, Ernesto es una asociación civil que nació en el 2019 y justamente nació a raíz del tema de los sismos. Yo misma formé parte de aquello que se llamó en ese momento la Oficina de Sismos de Lina. Yo estuve encargada de la Ciudad de México y ya en aquel momento nos habíamos dado cuenta que los recursos que estaban destinados para el tema de los sismos no iban a ser suficientes. Así es que pues comenzamos a pensar cómo podíamos incidir en ello, ¿no? Así es que, pues así es como nació Yo Restauro Patrimonio. Inicialmente se lanzó como una plataforma de crowdfunding. Estuvimos trabajando del 2019 en septiembre a pues casi un año. No sé si ustedes sepan cómo funciona el crowdfunding, pero prácticamente se basa en las redes sociales. Así es que, pues no es magia, ¿no? No es como que uno suba un proyecto y pues le van a llover millones de dólares. Hay que comenzar a socializar los proyectos, tener seguidores, en fin, hay que seguir una serie de tareas para que un proyecto, el que sea, en donde lo subas de crowdfunding, pues llegue a tener un éxito. Así es que, pues estuvimos trabajando todo ese año, pero pues llegó el COVID y ya desde los inicios se sabía que esto iba a ser algo que el COVID que estuviera generando problemas a nivel mundial, que iba a ser por mucho tiempo, así es que pues con todo el dolor de nuestro corazón y teniendo ya 8 proyectos listos para subirse a la plataforma, pues la tiramos porque sabíamos que pues que no iba a prosperar. Así es que, pues una de las cosas que inmediatamente pensamos, porque no nos íbamos a quedar tranquilos, ¿verdad? Fue cómo podríamos incidir sin trabajar en una plataforma de fondeo colectivo o crowdfunding, como se conoce. Así es que, pues decidimos comenzar a trabajar con los talleres de capacitación, que dicho sea de paso ya teníamos desde hace un rato dando, sobre todo para nuestros trabajadores, que ese es un tema bueno, más bien una problemática a la que constantemente nos enfrentamos, a la falta de mano de obra capacitada en temas de tierra y de cal. Así es que, pues decidimos iniciar con esto, que es una manera también de, bueno, pues pues dispersar el conocimiento específico de la construcción tradicional, poder acceder a los lugares, tratar de hacer sinergia también con las comunidades y trabajar directamente con inmuebles que estén afectados. Pues esto al final del día lo que nos ayuda es a que la gente sepa que no, qué es lo que no debe de utilizarse. Aquí tienen uno de los, si alguien nos sigue, de los tantos memes que tenemos en Yo Restauro Patrimonio, sobre el tema de no utilizar cemento ni pintura comercial en el tema de restauración de inmuebles antiguos que no fueron construidos ni con concreto armado ni con pintura Comex, Verel o la que a ustedes se les ocurra, ¿va? Entonces, pues uno de los lugares que teníamos nosotros ya en las miras, pues precisamente fue Zapotitlán Salinas, una compañera que estuvo por ahí por la zona, nos vino a platicar muy preocupada que pues la capilla enterrada está en esta zona protegida, pero que tiene una particularidad, no es un inmueble federal y por tal razón iba a ser muy complicado que las instituciones o la federación pudieran destinar recursos para su restauración. Pues esta capilla enterrada es parte de la comunidad, de los bienes comunales, digamos que pues como tal es privada, es una capilla privada y no es federal porque no está en uso, pero está en esta área que está protegida. Bueno, para ubicarnos, la capilla enterrada se encuentra de lo que nosotros conocemos como Zapotitlán Salinas, que esta es la cabecera municipal de Zapotitlán, en Puebla. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que corresponde a esta parte que es la Reserva Natural de la Biosfera,
nombrada en el 2018, que es el corredor Tehuacán-Cuicatlán. Y huelga decir también que no solamente es parte de Puebla, sino también parte, digamos que este nombramiento lo comparte con Oaxaca, ¿no? Esto que están ustedes observando en pantalla es parte de lo que hay en el contexto de la capilla, ahí cerca, digo, por eso es que recibe el nombre de Zapotitlán Salinas, porque ahí se produce sal de manera tradicional o artesanal. Y bueno, en el contexto paisajístico, pues tenemos toda esta flora y esta fauna que todavía, pues es la que le da este valor a esta reserva, ¿no? También hay que poner mucha atención que este nombramiento que recibe por parte de la UNESCO lo recibe no solamente por el área natural, sino por lo que culturalmente se ha venido desarrollando desde la época prehispánica hasta la actualidad. Sí, como bien comenta Isis, pues está inscrito como un bien mixto de la humanidad. En la zona tenemos, desde luego, la zona de fósiles, porque pues en el Cuaternario esto fue un mar. Así es que, pues prácticamente la sal que se está obteniendo allí, pues es sal fósil. Es parte de este antiguo mar, esta sal quedó ahí atrapada y es lo que están extrayendo de sus pozos. Es una zona kárstica similar a lo que encontramos en Yucatán porque pues el subsuelo es calcáreo, pues de ahí es de donde se obtienen estos fósiles que ustedes están viendo. Digamos que unos 40, de 40 minutos a una hora rumbo a la frontera con Oaxaca, uno encuentra este lugar que se llama San Juan Raya, en donde además se encuentran huellas de dinosaurio. Y bueno, hay, no sé si hayan ido ustedes por allá, pero si no, se los recomiendo muchísimo porque tienen unos paseos muy, muy bonitos por las cañadas y hay varios, ¿no? Uno es el de las huellas de los dinosaurios, otro es para ver fósiles marinos, un paseo se llama Las Turritelas, que son este tipo de caracolitos cónicos, alargaditos, y no saben qué maravilla de lugar. Pero bueno, como digo, esto obedece a que este fue un antiguo mar, de ahí están sacando sal y San Juan Raya también forma parte de los bienes comunales de Zapotitlán. Y bueno, como les estábamos comentando, la capilla enterrada forma parte de los bienes comunales, es decir, es privado, la capilla no es un inmueble federal, está protegido desde luego por las leyes sí, del monumentos, por el INAH, pero es propiedad privada de ahí de los comuneros. Así es que, pues lo primerito que tuvimos que hacer nosotras para poder comenzar a trabajar fue pues tocar las puertas del entonces comisario, acaban de cambiar a fines del año pasado, con todo su equipo y se les pidió permiso para que pudiéramos utilizar el logotipo de los bienes comunales de entrada, porque van a ver, el proyecto que nosotros les propusimos, pues era en conjunto, ¿no? Y en este caso se les pidió a ellos que nos dieran un alimento y que nos dieran la habitación en las cabañas que tienen ahí, que también son bienes comunales. Eso fue lo que ellos pusieron y nosotros, bueno, hicimos un voluntariado prácticamente. Ninguno de los participantes recibió nada, ningún salario. Tuvimos personas que trabajan en el INAH y pidieron vacaciones incluso para colaborar 15 días ahí con nosotros y para conseguir recursos para los alimentos que hacían falta y las casetas y todo esto, pues dimos un taller en Ciudad de México. Para esto es que se utilizó el logo de los bienes comunales y todo el recurso de este taller que dimos en México, pues se utilizó para nuestros viáticos. Y pues este es parte del equipo de trabajo. Entre ellos tenemos desde luego gente de la localidad, a todo el equipo que formaba parte del comisariado. Hubo quien hizo tequio también ahí con nosotros y pues
aquí entre las personas que trabajaron en el INAH tenemos al arqueólogo Daniel Juárez, que también es especialista en restauración de bienes inmuebles, que esa fue la parte que a él le tocó revisar y hacer parte del levantamiento. También tenemos al V Consultores. Dicho sea de paso, para mí, para nosotros, como yo restauro patrimonio, es muy importante siempre hacer interdisciplina. Nosotros no concebimos un trabajo, digamos que capitaneado, liderado o donde nada más una sola conciencia, decimos, esté encargada de ello. Así es que nosotros sí o sí hacemos interdisciplina y nuestra punta de lanza siempre es la socióloga del V Consultores. Con ella hicimos varios trabajos de acercamiento, juntas de trabajo con el comisariado, y después ya ella se quedó encargada de hacer una suerte de cuestionarios, hacer investigaciones, hacer pues conocer, ¿no? Los grupos que estaban ahí con intereses, conocer el tema de la valorización de los bienes que tenían ahí naturales, culturales, qué podían decirnos sobre tener un nombramiento del UNESCO, en fin, ¿no? También estuvo con nosotros Camarc, que es una empresa dedicada al tema de levantamiento de la fotogrametría por medio de drones, muy importante para el registro. Desde luego, Isis Juárez, ella representa también por un lado la empresa Hereditas, y ella en este caso estuvo encargada de la parte de la restauración de los bienes muebles. Y yo, pues, como presidenta de Yo Restauro, pues me tocó ahora sí que la dirección, ¿no? Hacer los contactos con las diferentes dependencias y esto, ¿no? Bueno, como les comentaba en un principio, la Capilla Enterrada se encuentra ubicada en las Salinas Grandes, frente al antiguo Camino Real, y está cerca de una zona que se le conoce como Las Ventas. Se le conoce como Las Ventas porque los pobladores nos cuentan que antes de la construcción de la carretera que conecta su poblado con Tehuacán, este era el camino real donde de manera, digamos que cíclica, se realizaban estos intercambios de productos, ¿no? Por eso es que se le conocía, o todavía se le conoce, como las ventas. Ahora, aunque se le conoce a este inmueble como Capilla Enterrada, en realidad estamos hablando de un inmueble que fue excavado en un promontorio al que poco a poco se le fueron haciendo, a partir de estos ejercicios de excavación, diferentes habitaciones. Sí, aquí es importante, bueno, esta foto está hecha con una panorámica, por eso es que parece que hace una curva, pero no, el camino es recto. Lo que ustedes están viendo al frente es precisamente el camino real y en el extremo derecho de la edificación están viendo ustedes uno de los adosamientos que se hizo allí. Ese está hecho con adobe. Del lado izquierdo se perdieron 3 habitaciones y al frente se perdió, que se alcanzan a ver ahí como unas especies de columnas, se perdió una arcada. Y pues como comenta Isis, pues prácticamente la capilla no está enterrada, está más bien excavada en un pequeño montículo a la manera en que se construye ahí en esa zona, en las salinas. Así es como hacían ellos sus almacenes. Bueno, entonces, bueno, la siguiente tarea que tuvimos que hacer después de haber juntado los recursos, habiendo conversado con el comisariado, fue presentar ya el proyecto en asamblea, porque ahí en ese pueblo, como son bienes comunales, no se mueve un granito de arena sin que la gente haya votado. Así es que pues fuimos a presentarles el proyecto que íbamos a hacer y a pedir su anuencia, si es que en votación pues nos dieron el sí y regresamos a trabajar casi unos 15 días, 20 si no mal recuerdo, después. Y bueno, una vez que tuvimos el voto aprobatorio por parte de la Asamblea, se fueron desarrollando durante estos 15 días diferentes actividades de manera paralela. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a la socióloga Lucero Chávez, que se encargó de hacer este tipo de actividades
para realmente hacer un diagnóstico de cómo la población estaba vinculada a todo esto que nosotros consideramos como patrimonio, ¿no? No solamente con la capilla enterrada, sino también a nivel paisajístico, con cada uno de estos elementos de flora y fauna, de la cual ellos también hacen uso, ¿no? En esta zona hay producción de mezcal, por ejemplo, también hay producción de minas, ¿no? Hay minas de arena y grava y de ónix, ¿no? Entonces, sí es importante porque no es solamente la capilla enterrada, sino todo lo que se desenvuelve a su alrededor. También se realizaron una serie de entrevistas con gente clave dentro de la comunidad, ¿no? Parte del comisariado, parte de la población que es muy importante su voz y que es muy importante que nosotros conozcamos porque a partir de ellos se generan estas vinculaciones para futuros trabajos. Y también parte muy importante es conocer cómo las infancias se vinculan con esto que nosotros conocemos tal vez como patrimonio, pero ellos lo tienen identificado de otra manera dentro de su propio lenguaje. Sí, y aquí fíjense que salieron cosas muy interesantes porque los talleres de gestión que lleva a cabo Lucero, se hace lluvia de ideas y se hacen también planteamientos para solucionar algunas de las problemáticas que ellos ven, ¿no? Así es que bien que tienen claro en dónde están viviendo, de la importancia de sus bienes naturales, sobre todo, eh, e inmediatamente ellos mostraron banderitas rojas, por ejemplo, hay algunas empresas que están dinamitando, pues prácticamente ahí enfrente de la carretera, y ellos saben que eso contamina, ellos saben que hace daño. En el tema del mezcal, tienen clarísimo que hay saqueo, hay muchísimo saqueo de Puebla y de Oaxaca, y también daban sus soluciones. En fin, vincular a los niños y preguntarles, porque al final del día es más fácil como poder trabajar con los niños y dejarles la semillita sembrada de la protección de sus bienes culturales que con los adultos. Así es que esa es una de las razones por las cuales se trabaja sobre todo con niños de quinto y sexto grado en estos temas de gestión. Y bueno, después de este trabajo, Edgar Martínez de Camarg, como les comentaba, fue a hacer un trabajo de fotogrametría, se hizo con dron y como parte de los trabajos que aquí se hicieron, eh, no teníamos nosotros, bueno, y seguimos sin recursos, de hecho, no teníamos recursos para tener algunos planos de aproximación, ¿no? Los primeritos, así es que nuevamente a la población se les pidió permiso para que Edgar pudiera dar un taller de fotogrametría con alumnos que vinieron de la Ciudad de México, sobre todo, pagaron el curso y entre todos hicieron el levantamiento fotogramétrico tanto del interior como del exterior y así es como tenemos nuestros primeros videos y nuestros primeros cortes, al menos así como la imagen que ustedes están viendo en la imagen inferior. Y bueno, digamos que tenemos ya el levantamiento completo, sin embargo, justo por el tema de la falta de recursos, no se han hecho pues todos los cortes y todos los planos que se requieren, como ustedes saben, para solicitar una licencia, se requiere muchísimo trabajo. Entonces, pues nada, estamos ahorita en la búsqueda de esos recursos para que Edgar, que es el que tiene este levantamiento, pueda sacar todos los planos, los cortes, los planos de fábricas y deterioros y todas estas cosas que necesitamos para pedir una licencia. El otro trabajo que realizó el arqueólogo Daniel Juárez, ya les decía yo que él también es especialista en restauración de bienes inmuebles, fue hacer una limpieza de la capilla, porque aquí frente donde está él con el tripié y el nivel óptico, alcanzan a ver ustedes el resto pues un muro divisorio que está excavado en este montículo, pero con el paso del tiempo, después del sismo de 1972, si no mal recuerdo, o 73, colapsaron los cuartos que estaban ahí al frente y mucho tiempo estuvo todo el material de desplome allí. Alguien lo retiró por ahí del año 2000
Y de ahí a esta fecha que nosotros regresamos, pues siguió colapsando material, ¿no? Producto de la erosión y todo esto. Así es que una de las principales preocupaciones y problemáticas que teníamos aquí en la capilla es que como se había hecho prácticamente de la entrada de esta parte exterior hacia la entrada de la capilla, un desnivel, cuando llueve, todo el agua ingresaba a la capilla y estaba generando daños muy, muy graves al interior. Así es que Daniel nos ayudó a recuperar niveles, todo el material que recuperó, sobre todo las piedras que formaban parte del montículo, que había algunas naturales y otras sí fueron acomodadas durante la construcción de los cuartos anexos, se separaron por grande, mediana y chica y se colocaron al frente para que en el momento que podamos, de que ya tengamos el proyecto y las licencias y todo, podamos recuperar este material con facilidad y poderlo utilizar. Ahí al fondo, en la imagen del centro, ven una persona con una camisa azul. Fíjense que en esta zona tuvimos que consolidar porque se hacía prácticamente una corriente, una cascada en el montículo que bajaba por esa zona y se metía a uno de los cuartos anexos y también nos estaba generando muchos problemas. Así es que se cerró quizás el boquete que ya se había abierto en el muro de esta zona que se conoce como la panadería, era de unos 50 centímetros, así es que pues aprovechamos para cerrarla para que dejáramos de tener este tipo de problemas. Y bueno, otra de las tareas que también fue primordial para ejecutar durante esa temporada fue la conservación de la pintura mural. Esto es muy importante porque desgraciadamente se tiene documentado que ha sufrido mucho saqueo, digamos que parte de la pintura mural se trató de extraer de manera ilegal y esto le causó un sinnúmero de daños, ¿no? Entonces teníamos áreas que ya no tienen la pintura mural original y que a partir de esos huecos se estaba generando mayor deterioro y el problema era que eventualmente se podría perder la totalidad de esa pintura. Entonces, uno de los trabajos que hicimos fue consolidar los materiales que utilizamos para rellenar parte de esos espacios. Digamos que esta parte le llamamos nosotros integración de material de resane para ribete, que es generar, no solamente tapar esta área que quedó expuesta, sino generar una parte de soporte para no seguir perdiendo material. Utilizamos arena del sitio, las arcillas, que también son muy ricas en aglutinante, y pues nada más, ¿no? También porque esta era una cuestión de que no tenemos recursos y tenemos que trabajar con los recursos que el mismo medio nos está proporcionando, ¿no? Afortunadamente logramos consolidar cerca del 70%, porque tampoco es que contáramos con suficientes andamios para acabar la totalidad de esta pintura mural. Sin embargo, lo que logramos con este trabajo de estos casi 10 días, digamos que fue bastante bueno, ¿no? Sí, y pues también que recuerden que lo que nosotros hicimos en este lugar fue pues un voluntariado, ¿no? Hicimos tareas emergentes, para esto se pidió permiso a la Coordinación Nacional de Conservación, Restauración y Museografía para la parte correspondiente a los bienes muebles. Y bueno, como les decía yo, a mí me tocó ver el tema de la administración, el contacto con las autoridades, tanto locales como con el INAH. Al final invitamos al director del instituto y a su comitiva para que constataran los trabajos que habíamos hecho. Nos visitaron por allá Diego, su esposa, el actual coordinador de Centro INA Puebla. Y bueno, pues en la imagen superior están viendo parte de la vista que hay desde la capilla hacia las Salinas Grandes, del lado izquierdo. Y en la imagen de hasta abajo, pues este era el día a día
de nosotros con tanto gente del comisariado como de la población que vinieron a hacer los voluntariados y pues ahí compartíamos los alimentos, el famoso rancho con ellos, ¿no? Que para nosotros esa parte es muy importante en cuestión de intercambio de ideas y este tipo de cosas. Parte también del trabajo que se realizó y que necesitábamos hacer es conseguir fotografías anteriores, ¿no? Para conocer el estado previo de la capilla enterrada. Si ustedes se dan cuenta, en parte de estas imágenes que obtuvimos gracias a un club de exploradores, el Club de Exploradores Tehuacán, ellos nos proporcionaron estas fotografías y aquí podemos ver perfectamente que por lo menos en el 72 la capilla todavía contaba con esta arcada en el portal, ¿no? Que esto corresponde a que en 1973, con el gran sismo que sufrió Puebla, pues parte de estos portales colapsaron, ¿no? No solamente los portales, sino parte de lo que sería la cubierta de la capilla. Sí, como bien dice Isis, en esta imagen en las dos imágenes, de hecho, se alcanza a ver la arcada y el cuarto anexo que se perdió del lado izquierdo. Y también en la imagen del lado izquierdo se alcanza a ver la panadería todavía en muy buen estado. Nosotros lanzamos esta convocatoria en redes, también en la población, en las múltiples asambleas que tuvimos, así como con los noticieros y la gente, los reporteros que nos entrevistaron, y fue que, así que como dimos con ellos, y la verdad es que esta información es muy importante porque sí debo decirles que al día de hoy no sabemos la capilla enterrada de qué época es. Hay quien dice que es del siglo XVI por una pintura que hay al interior, sin embargo, yo sinceramente pienso que son más del XIX por el tipo de pigmentos y la técnica que se utilizó, aunque este escudo, este chimali que está en lo que es la sacristía, pues hay gente que dice que es como muy temprano y hasta Tequitqui, yo sinceramente lo dudo. Entonces, bueno, este es parte del trabajo que hemos seguido haciendo, porque con base en esto vamos a proponer que se reconstruyan estos cuartos anexos. Y es muy importante porque el que la capilla haya perdido el frente implica que los procesos erosivos, eólicos, el agua y todo esto siga generando pérdida de material, así es que pues tiene que estabilizarse. Eh, pues aquí está nuevamente la imagen, es una otra vez imagen de 360 grados, por eso se ve medio curva, pero al centro están viendo ustedes este montículo que les comentaba, que es parte del montículo, ¿no? O sea, es natural. Del lado izquierdo, el cuarto que les digo que se perdió, tenemos ahí el actual acceso, que ese acceso nunca tuvo puerta. Alguien fue y le puso, no va a decir quién porque está muy feo, fue a poner estas puertas de madera que además calafatearon con cemento y que además horadaron las pinturas murales originales, les metieron unas pijas de cerca de 10 centímetros, pues en este afán de evitar que la gente entrara, pero sí generaron daños muy, muy graves. Pusieron dos puertas, insisto, estas puertas no existían y pues se colocaron, pues en teoría por temas de seguridad, ¿no? Aquí tenemos parte de las fotografías que el Club de Exploradores nos proporcionaron. Aquí podemos ver perfectamente cómo ya hay algunas zonas en las que hacen falta pintura, que fue producto de este saqueo, y justamente nuestro trabajo consistió en rellenar no completo, sino solamente el borde para que no continuara el deterioro hacia el resto de las pinturas. Y estas fotografías son bien importantes porque ahí, frente a la persona de la chamarra Cuadros, ese primer mural ya se lo robaron. Yo quiero pensar que incluso ni siquiera se lo pudieron robar bien, que se les deshizo en las manos, porque los aplanados no están muy, muy bien consolidados. Y sabemos que se los robaron porque están cortados, hay líneas rectas muy, muy claras,
de que alguien fue ahí a tratar de saquearlos. Aquí en esta imagen de la izquierda estamos en la sacristía. Del lado derecho, en la esquina inferior izquierda está la entrada a la sacristía, como les comento, y tenemos estos altares que ahorita ya están prácticamente perdidos. Estos también fueron anexos posteriores, porque como ya se perdieron estos altares, podemos ver que por debajo, pues sigue esta secuencia, esta especie de, pues rodapié, no sé cómo llamarlo, que era completo, ¿no? Era una franja que corría de lado a lado y que fueron tapados un poco con estos pequeños altares. Aquí vemos de nuevo estos portales que todavía estaban en el 72, posiblemente. Estas son fotografías que otro investigador que estuvo en los años 70 ahí haciendo trabajo etnográfico nos proporcionó. Y repito, estas fotografías se obtuvieron gracias a esta campaña que realizó Yo Restauro para que nos apoyaran con este tipo de documentación. Del lado derecho, ustedes están viendo esta zona que ahorita quedó al descubierto y que se perdió. Estas pinturas desaparecieron y para nosotros pues son muy, muy valiosas porque, como digo, queremos recuperar los volúmenes y si en algún momento tuviéramos como más información de estas pinturas perdidas, podríamos incluso aventurarnos a rehacerlas. Este es otro grupo de fotografías, la del lado izquierdo, esa sí está totalmente perdida, está en este cuarto que colapsó, y la del lado derecho es la del muro testero, que pues tiene ahorita algunas pérdidas, pero digamos que ahí está. Esta imagen otra vez es de las panorámicas, por eso la ven curva, donde está la persona de sombrero es la entrada. Y aquí alcanzan ya ustedes a ver en los muros laterales, pues la pérdida no solamente de los altares que les comenté, ahí se ve perfecto cómo fueron armados con piedras lajas que van incrustadas y luego rellenaron ahí con tierra. Importante también saber que pues la nave fue toda excavada y como saben en los templos pues están a veces separadas por zonas, por arcos, ¿no? En una zona está pues un discurso y luego sigue otro, ¿no? En temas iconográficos. Así es que ustedes pueden ver en el techo esta especie de arcadas que están pues haciendo pues una especie de nervaduras, ¿no? Que es la que está separando pues estas pinturas murales y estos discursos que hay allí, ¿no? Igual, aquí ya podemos ver perfectamente lo que sería el fondo, que si pusieron atención, en una de las fotografías anteriores que nos dio Gordon Drever, se ve más completo, ¿no? La pintura del altar mayor. Y ahorita ya tenemos varios faltantes en cuanto a la pintura. Esa área, por ejemplo, no pudimos trabajarla en esa temporada porque no contábamos con suficiente tiempo ni con suficiente equipo, no contábamos con un, ¿cómo se llama? Con un andamio, por ejemplo, ¿no? Para llegar a esa altura. Bueno, esta es una imagen de la otra puerta que está pegada a la panadería y aquí pueden atestiguar ustedes el tema que les decía yo de la entrada de agua. Si se fijan en el piso, está totalmente agrietado. Esta zona tiene unas arcillas que son un poquito expansibles, así es que, pues, estas grietas, estas fisuras, pues están atestiguando lo que les comentaba, que el agua prácticamente llega hasta el fondo de estos cuartos. Y aquí lo que podemos ver es, pues, el sistema constructivo, este excavado, ¿no? Y en algunas zonas, aquí no es precisamente visible, en algunas zonas podemos encontrar las huellas de las herramientas con las que excavaron. Y aquí en este muro, justamente al centro, verán ustedes unas improntas de troncos rollizos, en donde nos dicen que hubo alguna vez un mueble ahí anclado. Y las puertas estas que les comentábamos, ¿no? La puerta que está cerrada también fue anclada directamente sobre los aplanados y generaron pérdidas muy, muy serias en este vano. Luego,
La de la sacristía. Y bueno, esta justamente es igual una fotografía en 360 del área que sería la sacristía. Eh, Igual, esta correspondería a la imagen que nos enseñó Norma, donde está este personaje con el abrigo a cuadros. Y si se dan cuenta, tenemos una gran pérdida de ya la pintura mural, ¿no? Lo que todavía se observaba en esa fotografía en 1972, desgraciadamente se ha perdido a causa del saqueo, ¿no? Podemos ver perfectamente en uno de los recuadros cómo está cortado de manera muy lineal, ¿no? No solamente en esa área, sino en esta. O sea, es evidente lo que fueron a extraer, ¿no? Desgraciadamente, seguramente, al momento de retirarlo, se habrá perdido completamente, ¿no? Así es. Y lo que pueden ver ustedes aquí en la bóveda de la sacristía es precisamente ese chimali que les comentaba, que con base en ello, pues hay gente que piensa que es del siglo XVI. Pero en fin, el tipo de pintura que se utilizó, la verdad es que nos hace pensar que es bastante más posterior. Y bueno, dentro de de las otras actividades que se han hecho también para seguir trabajando, parte de lo que es el trabajo de gabinete, pues son estos talleres de cal que como yo restauro, pues estamos haciendo para capacitación y vinculación con la propia comunidad, ¿no? En el caso de Zapotitlán se realizó este taller de cal para la elaboración de las tinas, ¿no? Porque las tinas para la extracción de sal antiguamente se realizaban con cal. Desgraciadamente llegó la modernidad y ahora se realizan con cemento. Sin embargo, hay un estudio que nos habla de cómo está impactando de manera negativa el uso de este cemento en la producción de esta sal en la actualidad, ¿no? Y en la parte del cementerio se realizó una actividad igual con la población para la consolidación de lo que sería el portal del cementerio, el antiguo portal del cementerio. Desgraciadamente, en la actualidad, ese portal pues colapsó, ¿no? Porque no se le ha dado seguimiento a este tipo de actividades. Sí, este es el campamento que les comenté que es parte de los bienes comunales, que está al final del jardín botánico y es el área que nos prestaron para quedarnos, para trabajar. Eh, pues fíjense que como parte de los trabajos que hemos hecho, ya decía Isis que hemos dado pues bastantes talleres ahí con la población, todos encaminados a tratar de rescatar las técnicas constructivas tradicionales, que además yo digo que son endémicas porque pues están utilizando plantas que son propiamente de esa zona, que no las hay en otros lados. Eh, Pueden ver ustedes en la imagen del lado izquierdo que es lo mismo que pasa allí en la Capilla Enterrada, este tipo de refuerzos que hacen en los vanos, después de que han excavado sus almacenes del sal, le llaman esto cuauchustle, revisten los vanos y parte de los muros, y luego utilizan la madera de mezquite para las puertas, también para lo que es la techumbre, utilizan los quiotes, utilizan unas ramas ya para el tema del entortado de palmón, de pirul, en fin, varias plantas. Y esta parte para nosotros ha sido muy importante porque nos da un norte de cómo estaba construido la panadería, estos cuartos anexos que se hicieron ahí en la capilla. Así es que, pues no solamente estamos, digamos que concentrados en el tema de la capilla, sino ampliándonos a otras cosas que nos parecen que son muy importantes. Y para esto, ya les decía yo que ahorita no hemos tenido recursos para continuar trabajando con la capilla y lamentablemente, pues para alinearse con la solicitud de licencias y todo esto, pues no hemos tenido los recursos para materializar ese proyecto. Sin embargo, hemos seguido trabajando con la población en diferentes inmuebles, eso sí, de propiedad privada, algunos de ellos antiguos, acompañados de arquitectos de diferentes universidades
Esto con la finalidad de que los arquitectos conozcan estas técnicas tradicionales constructivas, que tengan un acercamiento a entender qué es la restauración, porque piensan que que cualquier arquitecto puede emprender, digo yo, en este tipo de tareas, pero pues lo cierto es que los arquitectos solamente saben de concreto armado, cemento y pintura cómex, y eso no es lo que se necesita para un tema de restauración, y pues es lo que están viendo aquí. Esta es una de las actividades que se realizaron en lo que se le conoce como las Salinas Chicas. Es un grupo de universitarios que por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM realizaron estos primeros acercamientos con estas técnicas tradicionales de Zapotitlán Salinas. Estamos utilizando, igual que en la capilla, arena del mismo lugar, arcilla del mismo lugar, se hizo la caracterización de materiales, se hizo la formulación de esta mezcla para poder consolidar y amarrar estas partes de esas bodegas de sal que muy amablemente los salineros nos prestaron para esta actividad. Previo a salir a campo con los chicos, estos son los de la Facultad de Arquitectura, se les dieron talleres, uno de cal, uno de tierra, para que ellos ya tuvieran la certeza de qué era lo que íbamos a hacer. Estos son los almacenes de sal que les comentamos. Estos sí están, bueno, no están excavados como otros que hay por ahí por la zona. Tenemos varios tipos de construcciones ahí en Zapotitlán. En este caso, estamos hablando de tierra que está con argamasa de tierra y con aplanados y digamos que como comuneros no son precisamente dueños de ellos. Yo intuyo que esa es la razón por la cual están pues tan deteriorados porque pues cambian de dueño, ¿no? Digamos que los tienen en préstamo, así como igual que la capilla, todo esto es bien comunal y se decide allí en las asambleas quién va a tener qué o cuál, ¿no? Así es que pues los han abandonado un poco y bueno, pues ahí aprovechamos también para conversar con ellos sobre la importancia de conservar estos lugares y cómo se hace y bueno, hemos tenido muy buenos resultados. Aquí continuamos con estas prácticas, igual con los chicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esto es en función de la selección de los materiales, ¿no? Porque no va a ser la misma calidad de tierra en un sitio que en otro, aunque estemos dentro del mismo predio, ¿no? Sí, aquí lo que podríamos ver en este almacén es que tiene un sobrecimiento de piedra casi como de 1 metro y de ahí para arriba desplantaron adobe. Es un poquito diferente a a las otras construcciones que tenemos allí. Pues aprovechamos también para que los chicos conozcan el contexto, el tema pues de la formación, el tipo de tierras que hay. Estas son imágenes de ahí de San Juan Raya, caminando por el antiguo cauce del río, para que ellos también, pues como digo, conozcan el tipo de materiales que podemos encontrar y cuáles son los que vamos a necesitar. Y bueno, pues prácticamente pues damos ahorita por terminada la plática. Aquí les mostramos parte de los murales que hay en la bóveda. Algo que omitimos decirles es que pues está relacionado todo esto con un tema de la Semana Santa, del martirio, ¿no? La crucifixión y todo esto. Y hay varias estaciones que utilizaban en la Semana Santa. Ay, ya me desaparecí la pantalla. Este, eh, que utilizaban en la Semana Santa cuando nació la nueva carretera, pues el Camino Real cayó en desuso y se dejó de utilizar este inmueble. Nunca hubo alguien ahí de planta, hasta donde sabemos, no hubo, debe de haber sido una visita. No hemos encontrado al día de hoy, bueno, en la parte de los historiadores que han estado buscando información en los archivos, ninguna referencia sobre la capilla. Lo único que se tiene es tradición oral, en el sentido de que una persona que traía sus animalitos para venta iba a ser asaltado y entonces pues se salvó, enterró parte del dinero que traía
pues de estas ventas, y entonces prometió que iba a ser ahí la capilla, es lo que se dice, y ese es el origen, ¿no? Del lado derecho están ustedes viendo nuevamente el famoso chimali, que como ven está pintado a la cal, ¿no? No son enlucidos como los que uno puede encontrar en inmuebles del siglo XVI o XVII incluso. Y pues también llegamos a encontrar hasta 2 capas de pintura a la cal, que también, dicho sea de paso, pensamos, como digo, que son más tardías por el tipo de colores que tiene. Estos colores rosas, digamos, salmonados y azules, pues no se tenían en el siglo XVI, eran mayormente negros, rojos, óxidos y ocres. Así es que, pues bueno, si tienen ustedes alguna duda, con mucho gusto se la respondemos. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales de Yo Restauro Patrimonio, ahí comúnmente estamos subiendo ofertas de los talleres y los voluntariados que también hacemos ahí en Zapotitlán y en otros lugares como Hidalgo, en Jalisco, en fin, prácticamente a donde nos piden este tipo de talleres o voluntariados vamos. Así es que si ustedes tuvieran también alguna propuesta a ese respecto, pues tenemos los oídos bien abiertos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, maestras Norma e Isis. Y sí, transitamos al siguiente segmento de este nutrido conversatorio, donde solicitaré amablemente quienes tengan deseo, ánimo para participar con alguna pregunta concreta o comentario adicional, puedan solicitar el uso de la voz mediante mano física o mano virtual. Me permito destacar, hablando del patrimonio cultural, histórico y biocultural, desde luego nos acompaña el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, el abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, autor del anteproyecto de ley para la restauración de Puebla que tengo en mi mano, el arquitecto también Arturo Martínez Durán, y finalmente el maestro Emanuel Bolaños Bautista. Tengo su libro en mis manos sobre patrimonio, sobre flora del Valle de Tehuacán. Realizó un estudio muy profundo al respecto de esta región. ¿Existirá alguna pregunta, algún comentario, deseo de participar? Suplicaré lo puedan manifestar para enlistar la respectiva intervención. Sí, maestro Raúl Castillo, adelante, por favor, con su micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan Muy ya? bien. Sí. Pues una felicitación bajo el argumento de que a la juventud, a la niñez le hace falta ver gente que esté trabajando en lo que le gusta y si no le gusta, que lo hagan con gusto, ¿verdad? Una opinión, yo creo que hace falta difusión de restaurador, del arqueólogo a la niñez porque no sé si los niños le encontraran el gusto, pero pues la mayoría de niños dicen que querían ser astronautas, que querían ser youtubers. ¿Y qué difusión hay de la imagen del arqueólogo, del restaurador, como difusión hacia los niños, verdad? Número uno. Otra más, leyendo algunos documentos antiguos, de la Revolución, por ejemplo, o de la Independencia más bien. Yo recuerdo que en un documento leía yo que Zapotitlán se encontraba a 4 leguas de Tehuacán. O sea, esa respuesta pues yo mismo me la debería contestar buscando yo mismo en el YouTube, pero ¿qué tan cerca está? Siguiente, ¿qué hay de que es una zona, llegué tarde, ¿verdad? A lo mejor lo pudieron ustedes dicho, ¿qué tanto hay de que ahí hay mucho plomo? Por ejemplo, se habla de incluso, por ejemplo, diferentes vetas que fueron descubiertas en los cerros aledaños, como el cerro de Mogote Agachado, el de Pizarro, el del Cerro del Agua de San Antonio, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted, maestro Castillo. Sí, como comentaba yo, para nosotros una de las labores más importantes en la comunidad precisamente tiene que ver con el trabajo que hacemos con los niños. Así es que sí, normalmente estamos trabajando con ellos, invitándolos a que nos acompañen
acompañen a hacer visitas para que conozcan, pues sí, los avances y que les expliquemos en vivo qué es lo que se está haciendo. Recientemente, ¿qué tendrá? Como unos 2 meses, volvimos por la zona y muy gratamente nos dimos cuenta que había una presentación en la escuela primaria. eh, Pasamos, ahora sí que de puro churro por allí, y un grupo de niños de la primaria había hecho una maqueta de la capilla enterrada y estaban explicando, no saben qué bonita les quedó, estaban explicando parte del trabajo, por qué era importante, con fotocopias que pues fueron a tomar fotografías y con fotocopias le pegaron las pinturas al interior de la capilla. Eso lo pueden ver en nuestras redes, que olvidé decirles que no solamente estamos en las redes de Yo Restauro Patrimonio, sino también hay una página que se llama Capilla Enterrada Restauración, donde damos cuenta de los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años. Así es que sí, efectivamente para nosotros es fundamental. Yo misma, como arqueóloga, una de las cosas que más he criticado con mis colegas es que normalmente pues hacemos extractivismo. Lamentablemente vamos, contratamos a gente local para que nos ayude a excavar, luego escribimos unos reportes padrísimos ¿no? Para nuestros colegas y nadie nunca regresa a darles un reporte que sea ligero para la población, para que lo lean o a presentarles, hacerles alguna presentación de lo que se hizo allí. Pero sí, para nosotros es vital que siempre estén involucrados los niños y desde todo el trabajo que hacemos, ¿no? No es nada más arqueología, no es nada más restauración, es la parte arquitectónica, la parte biológica, la parte histórica, en fin, hay muchos componentes y al menos en nuestro caso, sí que lo tenemos muy presente. En cuanto al tema del plomo, sé que hay gente de la UAM haciendo actualmente análisis del agua, análisis de la sal, análisis de las tierras en esta zona y justamente trabajando con los salineros. Yo ahorita no he tenido en mis manos los reportes, pero voy a buscar el dato de los profesores que están a cargo y con mucho gusto le hago llegar el dato a Ernesto por si alguien tuviera interés en leer, pues sí, los reportes que han hecho al respecto. Muy amable, maestra Norma, gracias. Destaco también, ya encaminándonos a la conclusión, pero otras participaciones, por favor, que lo puedan manifestar. Desde luego, el abogado Héctor Moreno Toscano creo que sería de gran valía escucharle, pero me permito también destacar, nos acompaña la maestra Rutilia Amigón. Me permití invitarle, restauradora también, Rutilia Amigón. Desde luego, vinculados también al patrimonio, el doctor Hugo Sayas o Carlos Sayas y la doctora también Sonia Morán nos acompaña, que es restauradora. En lo que se listan algunas participaciones, por favor, maestras, el uso de la tecnología LIDAR, esta tecnología de láser, Lighting Detection and Ranging, sería su implementación en la zona, en la región, ¿consideran ustedes que brindaría mayor aproximación de datos para la investigación, insisto, de esta tecnología LIDAR, Lighting Detection and Ranging, con la que se han localizado numerosas zonas o vestigios en nuestro país que ahora ya constituyen zonas arqueológicas? Sí, pues fíjate que allá ahora muchos iPhones traen esta tecnología LIDAR y Edgar, parte de los levantamientos que hizo, los hizo con este tipo de tecnología. Pero a lo que tú refieres, que normalmente lo están utilizando en el área maya, en áreas densas, selváticas, en donde la cobertura de la vegetación no permite ver más allá, pues el LIDAR es pues ideal, ¿no? Porque te permite ver adentro de esta vegetación. Acá pues tenemos prácticamente esta zona, no es desierto, es semidesierto, y pues muy fácilmente con un dron puede uno ver muchísimas cosas.
Así es que, pues, pienso yo que no sería, pues, necesario por ahora, a menos de que tuviera algún otra característica que yo desconozco. Ah, de acuerdo, muy amable, gracias. Antes de darle uso de la voz a Hugo Sayas, llamaron mi atención las imágenes del 72, porque este mismo año fue promulgada la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos, que ya tiene que actualizarse, dicho por el abogado Héctor Moreno Toscano, y actualizar esa concurrencia que haga a un lado el monopolio, a veces dañino el monopolio que existe en algunas instituciones. Adelante, Hugo Sayas, doctor Hugo Sayas, posteriormente doctora Sonia Morán. Muchísimas gracias, Ernesto. Una disculpa que no ponga la cámara, pero es que ando con un internet un poco débil, entonces para que no se interrumpa ahí la comunicación. Importantísimo trabajo, ¿eh? Felicidades, la verdad, también a Ernesto por promover o por organizar este tipo de pláticas, justamente porque coincido por ahí con el comentario anterior de que necesita mayor promoción este tipo de trabajos, no solo entre la población de Zapotitlán, sino hacia afuera, ¿no? Tengo entendido que es un lugar que se visita mucho, tiene mucho turismo, lo están promoviendo mucho, entonces creo que es importante que también esa gente que vamos de fuera por curiosidad, por entretenimiento, como turistas, tengamos el conocimiento de este tipo de labor, de la importancia de estos lugares, conocer un poco más su historia y, por supuesto, la labor que hacen equipos multidisciplinarios como el que están ustedes ahorita presentando. Y más teniendo en cuenta, hoy en la mañana estaba leyendo una noticia que creo que salió en el Sol de Puebla sobre un saqueo que hubo en la iglesia capilla de la 13 Oriente, pleno centro de la ciudad de Puebla, que se llevaron 11 pinturas de apóstoles. Y bueno, no sé si haya algún inventario de esa capilla, pero pues es el patrimonio que nos pertenece a todos. Digo, ahí en Otitlán Salinas, que es muy importante, porque si no pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que estar más pendiente. Felicidades por el trabajo y felicidades pues por darle difusión y el entusiasmo con el que lo están haciendo, pues literalmente sacando agua de las piedras, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Hugo. Doctora Sonia Morán y posteriormente Eduardo Ruiz, ya con esas participaciones concluiríamos. Adelante, doctora Sonia Morán, por favor. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la organización y a las chicas que están exponiendo su trabajo. Mis felicitaciones. La verdad, yo considero sumamente importante que siguieron esa parte de incluir a la cuestión social, ¿no? Porque, como decían, muchas veces dentro de la investigación llegas, sacas tus datos y pues yo le digo ciencia para la ciencia, ¿no? Pero si no hacemos ciencia aplicada a la gente, a las comunidades, pues nuestro trabajo no es muy gratificante, ¿no? Entonces, felicidades por haber incluido a la población y yo creo que es la mejor manera de que la gente sí reconoce su patrimonio cultural, ambiental, ¿no? Social, pero la cosa es crearles ese arraigo. Se ha perdido mucho ese arraigo, ese cariño a lo que se tiene y ir poco a poco restaurando. Yo les invitaría a que busquen, hay varios programas dentro del gobierno en donde se hacen sectores, pues sociedad, cuestiones privadas, ¿no? Que se busquen financiamientos para ir restaurando poco a poco, porque pues sí, la labor es delicada, es costosa y pues tardía, ¿no? Pero una vez, como dicen, una vez descubierto, hasta que se llega a finalizar el proyecto, yo creo que sería magnífico poderle devolver ese espacio, un uso, sino como capilla, como pues es parte de la restauración, ¿no? La rehabilitación y la reutilización de un edificio histórico, como otros usos que puede tener para la misma población de la localidad donde se encuentra, ¿no? Muchísimas felicidades y pues también llamarles que hagan sinergia con las facultades, ¿no? Como a los chicos que llevaron de la UNAM, pues en Puebla hay varias facultades de arquitectura en donde se
proponga como tema de tesis esto y que vayan tesistas precisamente desde la licenciatura. Ellos te pueden hacer levantamiento de planos, cosas que pues te vas ahorrando el estar pagando a gente, ¿no? Profesionista, obviamente con guías, porque pues al ser estudiantes hay que estar al pendiente, hay que estar dirigiendo, pero yo creo que se pueden hacer las cosas, ¿no? Así poquito a poquito y ir avanzando. Muchísimas felicidades y pues muy exitoso pues su trabajo, muy valioso. Gracias. Y muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, pues esa es nuestra idea ahora, seguir abrevando del trabajo que nos pueda aportar en las facultades de arquitectura. Hace unas 3 semanas más o menos estuvimos en el Instituto Estatal Superior de Educación allá en Tehuacán, a dar nuestros talleres de cal y de tierra, y pues nuestra intención es que próximamente podamos tener, así como tuvimos con la UAM y con la UNAM, talleres ahí mismo en Zapotitlán, podamos llevar a este grupo de chicos, son cerca de 200, a ver cómo nos organizamos para que podamos trabajar y que conozcan el lugar. En cuanto al tema del turismo, sí es algo preocupante y es algo que salió en los cuestionarios que hizo la socióloga. Ellos tienen muy claro de que el turismo es importante, pero también tienen muy claro que no pueden ser pueblo trágico, así con T, así los llamamos los restauradores, porque tienen problemas de agua, tienen problemas de basura, es muy complicado estacionarse allí. Quien haya ido sabrá que es un poblado muy, muy pequeño, que no da para estar recibiendo turismo masivo. Así es que sí es algo que les preocupa mucho y que tienen muy claro. También sé que por parte del gobierno del estado están interesadísimos desde hace un rato en que fuera pueblo trágico. Afortunadamente, digo yo, por falta de infraestructura no lo lograron, porque los lineamientos marcan ciertas cosas con las que no cuenta Zapotitlán. Ahora ese programa ya no existe. Y a ver qué sigue, porque ahora hay otro programa de pueblos con encanto o no sé qué cosa, que seguramente la historia será distinta y quizás en este caso sí puedan lograr un reconocimiento. El último reconocimiento que tuvieron ahí es justamente como pueblos indígenas, y pues a ver también qué tipo de cosas pueden lograr por allí, ¿no? Muy amable, maestra Norma. Ahora, Eduardo Ruiz Ortiz, te corresponde el uso de la voz. Nos apoyas activando tu micrófono para escucharte. Gracias. Buenas noches a todos. Un saludo, arqueólogas, desde Amozoc, Puebla. Como un comentario y también una observación, ahorita en esta ponencia que nos acaban de compartir y esas grandes e increíbles imágenes de cómo se veía antes la capilla enterrada. Mi comentario es sobre una visita que tuve con mi amigo Ernesto García en el mes de diciembre del año pasado. Eh, Fue muy peculiar porque ya no íbamos a ir a ese sitio, pero pues mi amigo invitó a que hay que ir, si no, de aquí a que vuelvamos va a ser difícil volver a regresar y perdernos esa arquitectura, ese espacio patrimonio de la región. Y pues sin duda fue una gran sorpresa lo que encontramos, un lugar que tiene unas increíbles imágenes religiosas y que también desgraciadamente pues está en un proceso de, como ustedes mencionan, de deterioro, obviamente por fenómenos naturales, como acaban de explicar, pero que ya han hecho ustedes una gran labor de tratar de rescatar, de hacer reuniones comunitarias bajo el principio del voto comunitario para que ustedes puedan realizar las actividades pertinentes en cuestión arqueológica, si no es que es lo que si fueron puntuales. Bueno, y también la parte que dice usted sobre el saqueo, que es lamentable que corten piezas de los muros, de las paredes, y pues se lo lleven para
tenerlo como patrimonio histórico privado. Y eso sucede en muchos lugares. Igual ha existido servidores públicos que representaron a instituciones como INAH en sexenios pasados que se apropiaban de figuras prehispánicas. Entonces, que no nos espante esto. Y pues también ese punto donde observan que alguien sí puso puertas o marcos que no son pertinentes al tipo de infraestructura, tal vez fue su intención buena de aquella persona, pero lamentablemente dañó parte del patrimonio, pero si no hacía algo al respecto, pues iba a seguir el saqueo o iba a cambiar algo o los iba a detener, pero bueno, ya quedó el daño indirecto, pero pues hubo una intención. Y por último, mi observación, usando sus propios criterios arqueológicos que ustedes nos acabaron de comentar, y que es importante la difusión de este patrimonio, ¿no sería un error de su parte decir que es la capilla enterrada? Porque ustedes mismos dijeron, no es enterrada, es la capilla excavada, así como lo mencionaron. Entonces, esa observación, tenemos que cambiar el término correcto o ya algo quedó así perpetrado en el imaginario colectivo de toda la comunidad que así lo conoce, o tenemos que volver a rebuscar el término correcto. Y pues esa observación más que nada, porque yo pensé que era capilla enterrada, ¿no? Y aquí en esta explicación magnífica, ustedes dijeron, no es enterrada, es excavada. Entonces, ¿hay que cambiarlo eso? ¿Nos quedamos con ese término o qué hacemos? Y pues gracias. Saludos desde Amozoc. Sí, fíjate que, pues sí, a nosotros nos gusta hacer el énfasis de que es excavada, eh, pero pues si así lo conoce la gente, pues necesitamos nosotros pues conservar el nombre. Así es que, pues nada más hacemos la aclaración para que la gente tenga claridad en qué es. Muy bien, de acuerdo. Gracias, maestras y Eduardo. Eh, Concluimos ya con este conversatorio, no queremos extendernos más. Solo Emanuel Bolaños, el doctor Emanuel Bolaños, escribió que buscará la manera de obsequiarles su libro sobre la flora del Valle de Tehuacán, especies y modos de convivencia de un sitio patrimonio mundial que tengo en mi mano. Con gusto, maestro doctor Emanuel, podemos hacérselo llegar. Y anteriormente, Donato Cordero Tiagui comentó que le hubiera gustado trabajar en la región, asistió en 2017, pero no pudo ingresar en la cuestión de tradición oral, que le hubiera encantado trabajar, lo que no quiere decir que se pueda hacer en un futuro. De concordancia, concluyo, con la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, emitida en 1998 precisamente por la UNESCO, que da cuenta de el patrimonio y esa necesidad de preservarlo, conservarlo, legarlo para las futuras generaciones, pero debe valorarse ese patrimonio porque lo que no se valora no, no se podrá preservar como parte de una memoria histórica, y el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Gracias, maestra Norma y maestra Isis, por su tiempo, su sensibilidad para participar, desde luego a nuestros invitados que nos acompañaron por su asistencia virtual. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo compartido, por escucharnos y bueno, pues que también sirva este ejercicio para que ustedes mismos busquen más información si les interesa o si pueden compartir lo que ya hemos compartido nosotros con ustedes y pues que le den una revisada a las redes y compartan, ¿no? Por donde se pueda. Gracias. Sí, con gusto. Gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan buena tarde, noche.